misma invitación de siempre que la Virgen hace insistente a cumplir los mandamientos: no matarás, no robarás, no mentirás, no fornicarás. Cumplir los mandamientos de Dios, que no son difíciles, y menos con la gracia de Dios. Y que cuando sucedan cosas que nos turban, que las veamos no como castigos divinos, sino como consecuencia de nuestros pecados. Consecuencia de nuestros pecados. Que no nos enojemos con Dios, sino enojémonos contra nosotros mismos y nos preguntemos si hemos hecho lo correcto. Entonces, yo quería comentar precisamente, porque me suceden cosas extrañas. Acabo de estar con el obispo de Apatzingán y me pidió que le llevara un mensaje a los obispos, también en la misma línea de que urge detener esa maldita ley del aborto. Con un mensaje de la Virgen muy claro a los obispos, pidiéndoles que hagan un esfuerzo por detener esa ley e incluso por entender lo que todos deberíamos saber por el misterio guadalupano, que estamos en una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Todo lo que sucede en México, en el campo de la política, e incluso en el campo de la naturaleza, de volcanes, de terremotos, hay que verlo desde el punto de vista espiritual. Aquí estamos nosotros volviendo a los sacrificios humanos a los demonios con el aborto. Y yo quiero leerles esta carta, porque ahorita precisamente empecé a recordar que yo había recibido una carta de un psicólogo, y te las voy a leer a continuación. Y yo recuerdo que Mauricio me dijo que había estado en esta peregrinación donde sucedió esta cosa, y él nos podría también, por así decir, completar esta experiencia que me la dio a mí directamente. Es amigo mío, vive en Morelia, y me lo dio. Dice lo siguiente: en el año 2008 participé en una peregrinación por los santuarios marianos. Fíjense bien, santuarios marianos. Durante el viaje de un santuario a otro, el sacerdote que nos acompañaba nos puso a hacer oración y pedirle a Dios que se manifestara el Espíritu Santo con carismas y don de lenguas. Hay que poner atención a esto, porque es el Espíritu Santo el que nos da el don de discernimiento. A todos nos da el don de discernimiento para discernir en qué significan los signos, qué es lo que está pasando en México. Dice él: yo soy psicólogo, una persona con una formación intelectual, y estas cosas para mí no tenían sentido. Pero me puse a orar y levantar los brazos como los demás. Imaginemos ahí en el camión: alabaré, 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 alabaré. Y dice: ay, qué caray, ¿dónde me metí con este manicomio? Sí, como todos estaban, para no hacer el ridículo, pues él también empezó a levantar los brazos y a cantar como los demás. De repente, cuenta él, sin poderlo impedir, empecé a hablar en lenguas y me indicaron que pasara al frente del camión. La gente cantaba alabanzas y hacía oración. Entonces él estaba en el fondo del camión y el padre pregunta: ¿hay alguien aquí que tenga don de interpretación de lenguas? A ver, aquel que está hablando en lenguas, que pase adelante. Y levanta la mano una señora y lo sientan en el asiento delantero, a la señora que tenía el don de interpretación y a él en el camión. Dice: de repente, sin poderlo impedir, empecé a hablar en lenguas y me indicaron que pasara al frente del camión. La gente cantaba alabanzas y hacía oración. Yo seguía hablando en lenguas sin saber lo que decía. En cuanto cerré los ojos, empecé a tener una visión, y lo que me sacó de onda fue que una señora que supuestamente tenía el don de interpretación empezó a describir exactamente lo que yo estaba viendo en la visión. Entonces no podía haber manera de equívoco, porque la señora no estaba viendo la visión, pero estaba describiendo lo que él estaba viendo. En este momento me veo que estoy en la Avenida Reforma. Es de noche. Él está hablando en lenguas, es la señora la que está diciendo esto. Oigo un ruido muy fuerte. Explotan todos los volcanes. Están haciendo erupción en el país y una enorme roca volcánica cae sobre la ciudad en la calle Reforma.
La que me interpretaba mis lenguas sin entender yo lo que ella decía, describía lo mismo que yo estaba viendo. Entonces, estoy en la calle Reforma, veo a Nuestra Señora vestido de blanco, a una mujer que la identifico como la Virgen, con una canasta en el brazo izquierdo y con su mano derecha recogía cosas del suelo que no sabía qué eran. Me voy acercando y voy, ¿qué es lo que está poniendo en su canasta? Me acerco un poco más y veo con más claridad que lo que recoge eran bracitos y piernitas de bebé. Y corrían ríos de sangre, entre sangre y lava. Y esa sangre era la sangre de los bebés. Y al llegar a Nuestra Señora se abre el río y no la toca. En ese momento entendí que se debe a un castigo por el pecado del aborto. Castigo terrible viene por el pecado del aborto. Ahí termina la visión que tiene, y toda la gente al escuchar aquello se pone a invocar a nuestro Señor, a decir, Señor, perdón. Todo el camión empieza pues conmocionado por esa visión, porque no había posibilidad de engaño en esta cosa, dado que el psicólogo solo hablaba en lenguas y veía la visión y la señora interpretaba perfectamente, y al final él dice, todo lo que dije la señora es lo que yo estaba viendo. Pero esto solo lo pueden entender los obispos y los sacerdotes y el pueblo si le decimos al Espíritu Santo, ven mi Dios Espíritu Santo, ven, ilumíname a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María. Ayúdame a entender qué es lo que está pasando, los signos que nos está dando, que son claros, que son evidentes, tanto de lo que pasa en la iglesia como lo que pasa en México. Todos son signos evidentes que Dios nos está dando, y en mi opinión todos son llamados a la conversión, que dejemos ya la vida de pecado, que reconozcamos que Cristo es nuestro Rey, que la Virgen de Guadalupe es nuestra Reina, que incluso trabajemos para que México se convierta en una república cristiana, no en apoyar a este candidato, al otro candidato, sino que ya nos decidamos todos en trabajar para que México se vuelva a convertir en una república cristiana donde María sea la Reina y Cristo nuestro Rey, y vivamos todos en paz, porque eso es lo que queramos vivir. Pero eso se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Sí, añadiría nada más una cosa más, que pidamos, que tratemos lo que los obispos han pedido. Estamos ya en una novena de años para el 2031, el 500 aniversario de las apariciones guadalupanas, y los mismos obispos han sugerido que interpretemos nuestra historia a la luz del misterio guadalupano. Entonces, sin apariciones, sin visiones, sin ninguna revelación de ningún tipo, basta que analicemos qué significa el aborto a la luz del misterio guadalupano, pues un regreso a los sacrificios humanos, a los demonios. De hecho, recuerdo que uno de los demonios que fue el que más me impresionó a mí, de los que tenía Ángel, era un demonio totalmente desconocido por todos los exorcistas, jamás mencionado en ninguna. Cachalala, no lo menciona ningún exorcista en ningún parte. El Padre Amor ni lo conoce, ni sabía quién era hasta que no le hizo el exorcismo Ángel. Y Cachalala era un brujo que ofrecía sacrificios humanos a los demonios, de bebés. Entonces, pero no necesitamos eso. Sabemos que el aborto es una vuelta a los sacrificios humanos a los demonios. Estamos matando sangre inocente a niños indefensos en el seno de su madre, y la Virgen lo está diciendo, pero no necesitamos que nos lo diga la Virgen, lo debíamos saber. Si le pedimos al Espíritu Santo y leemos la historia de México y los sucesos, incluso los sucesos naturales, podemos pararlo eso. Si le pedimos a la Virgen ama a México, la Virgen no quiere la muerte de sus hijos, y menos que mueran en pecado mortal. Lo mínimo que deberían de hacer esta gente es irse a confesar y vivir en gracia, porque si te mueres y estás en gracia, no te mueres. Pero bueno, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para interpretar todo lo que sucede a la luz del misterio guadalupano, vamos a entender perfectamente lo que la Virgen nos está pidiendo, que es reconocer nuestro pecado, porque si no lo reconocemos, no hay perdón. Primero tenemos que reconocer que hemos ofendido gravemente a Dios con el culto a la Santa Muerte,
y la vuelta a los sacrificios humanos. Segundo, desagravio. Tercero, exorcismo del país. Y finalmente una renovación de nuestro bautismo. No voy a decir consagración porque los obispos dicen que ya lo hicieron 20 veces. Consagración otra vez de México, que ya sí ha dicho, ha hablado de que es una batalla espiritual, pero para que todos tomemos conciencia de que estamos en una batalla espiritual. Y esta invitación de la Virgen Cecilia hay que verla como un regalo de Dios, porque lo que la Virgen quiere es que participemos todos en el triunfo de su corazón inmaculado, porque es una batalla donde la Virgen ya por adelantado nos asegura la victoria. Entonces, participar en la batalla, en una batalla donde ya sabemos que el resultado final es el triunfo del corazón inmaculado de María, es un honor para nosotros, debería ser un honor para todos los obispos de México, reconocer que la Virgen nos ama, que la Virgen nos pide, que México es un país lleno de fe y que le está pidiendo al pueblo que dé un testimonio a todo el mundo de su fe y de su amor a la Virgen María y a Cristo Rey, haciendo este desagravio y este exorcismo, y que participe en la lucha si quiere México participar en la victoria y no tener miedo de enfrentarnos con Satanás, sabiendo que no debemos de tener miedo, sabiendo que está la victoria asegurada, y lo único que pide la Virgen es que demos un testimonio público de estar en esa batalla contra Satanás y colaborar con la Santísima Virgen en la derrota de Satanás, y expulsar a Satanás, y que se acabe la violencia, y que se acabe la corrupción, y que todos los males que podrían venir a México se detengan gracias a esa consagración, que tengamos un poquito de fe, o más bien que demostremos una gran fe con este acto público, ya sea de desagravio, ya sea de reconocimiento de que el pueblo de Dios ha pecado. No es que los obispos han pecado, es el pueblo el que ha pecado, y el obispo le corresponde ofrecer el sacrificio de expiación por el pecado. Es su tarea. Es como pedirle a un carpintero que haga una mesa. No se le está insultando, se le está pidiendo que nos ayude a hacer lo que le corresponde hacer, ofrecer sacrificios de expiación por el pecado del aborto, de la idolatría, del desenfreno sexual, etcétera, de todos los pecados que claman al cielo. Entonces, yo creo que es un honor que la Virgen nos esté pidiendo a nosotros hacer eso, y las promesas de la Virgen son maravillosas si lo hacemos. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video, o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.